Ya vamos a empezar con la presentación. Buenas tardes, profesora, auxiliar y compañeros. Hoy día vamos a presentar el proyecto final del ramo Computaciones GPU, que en nuestro caso se trató de resolver el juego de Texas Hold'em con algoritmos genéticos paralelizados en GPU. Este trabajo lo hicimos junto a mi compañera Yo Juejo y quien le está hablando es Joyinka. Para empezar un poco, voy a poner la estructura de la presentación que vamos a hacer. Vamos a empezar con una breve introducción en la que vamos a hablar del algoritmo genético, el problema que nosotros buscamos resolver y el objetivo y desafíos que nosotros vimos en el proyecto. Después vamos a hablar de la solución que nosotros implementamos y cómo validamos los resultados que obtuvimos para finalmente presentar una pequeña demo de lo que hicimos, que no tiene nada muy bonito, pero es como para mostrar los resultados que se lograron. Entonces, partiendo por la introducción, el Texas Hold'em, para los que no saben, es una variante de póker en la que se juega con 2 cartas en la mano para cada jugador y 5 cartas compartidas que son comunes para todos. El ganador es el que tiene la combinación de 5 cartas con valor más alto. Es lo que se denomina un juego de información imperfecta, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante de la presentación. El juego además se divide en 4 etapas en las que cada jugador puede apostar. Y estas etapas son pre-flop, que es como cuando todos los jugadores tienen sus cartas en la mano. Flop, que es cuando se dan las primeras 3 cartas de las cartas compartidas. El turn, que es cuando sea la 4ta carta de las cartas compartidas. Y el river, que es cuando sea la 5ta carta de las cartas compartidas. Em, y además estamos intentando resolver este problema utilizando algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son un tipo de algoritmo evolutivo que está inspirado en la evolución biológica, en la cual se empieza con una población inicial, que pueden ser vectores, matrices, algún tipo de estructura que se quiera optimizar. Y iterativamente esto se evoluciona mediante como un algoritmo iterativo en el que se parte por evaluar los individuos de la generación a partir de algún sistema de puntaje que se le da. Después un sistema de selección en el que se eligen pares de individuos para como que se mezclan entre sí a través de una operación que se llama crossover. Y esta nueva generación después se mutan algunos de los individuos de la generación para obtener la siguiente generación. Y este proceso se repite un número de generaciones determinado. Bueno, entonces con los conceptos básicos ya introducidos, el problema que nosotros queremos resolver nuevamente es el de intentar aprender el juego de Texas Hold'em a partir de un algoritmo genético. El problema es que el juego de Texas Hold'em es un juego de información imperfecta, lo cual quiere decir que básicamente alguna de la información está escondida para jugadores dentro del juego. Y generalmente se ha visto que Machine Learning no funciona muy bien en este tipo de contexto. Generalmente se utilizan algoritmos, por ejemplo, algoritmos de Minimax o simulaciones de Monte Carlo para poder encontrar las mejores soluciones, debido a que los efectos de una jugada, por ejemplo, si yo realizo una apuesta en póker, son difíciles de estimar. Como que yo no sé qué efectos futuros va a tener cuando se vayan mostrando más cartas y según los otros jugadores vayan haciendo su apuesta. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es: ¿se puede aprender el Texas Hold'em con algoritmo genético? Y si es que se puede, ¿podemos aprender una estrategia mixta a partir del algoritmo genético? Una estrategia mixta básicamente quiere decir que, dado una situación en el juego, no es determinista la forma en la que va a actuar el individuo. Y esto se sabe que para juegos de información imperfecta, la estrategia óptima es una estrategia mixta. Debido a que si la estrategia no es mixta, básicamente uno puede aprender las tendencias de los jugadores, de los individuos, y puede como extraer información de la información que está oculta para los jugadores. La segunda pregunta que decíamos es si se pueden deducir la información implícita en la jugada. Básicamente yo cuando hago una apuesta en póker estoy dando información de qué tan fuerte es mi mano y queríamos saber si esta información se puede aprender a partir del algoritmo genético y finalmente si se puede aprender los efectos de la jugada que yo estoy haciendo actualmente en jugadas futuras. Y esto sería reflejado en que el algoritmo genético sea capaz de a futuro eh, tomar una decisión que tal vez no sea la óptima para la jugada en el momento para evitar posibles malos resultados en el futuro.
Bueno, con esto en mente, el objetivo que nosotros nos planteamos es implementar un algoritmo genético paralelizado en GPU que pueda jugar el juego de Texas Hold'em. Los desafíos que nosotros vimos al comienzo del proyecto es primero que tenemos que implementar de alguna forma las reglas del juego y de manera rápida, porque los individuos de nuestra generación, de nuestro algoritmo van a tener que jugar este juego un gran número de veces. Después vimos que teníamos que paralelizar las operaciones del juego, nuevamente por temas de eficiencia. Después vamos a tener que seleccionar qué información de la partida le íbamos a pasar a los individuos del algoritmo genético y en qué formato se lo íbamos a pasar, de manera que puedan tomar una buena decisión. Y finalmente, qué íbamos a necesitar para realizar el algoritmo genético para que este también sea más rápido. Y ahora, con esto en mente, vamos a hablar un poco de la solución que nosotros realizamos. Para la implementación, todo el juego de Texas Hold'em lo implementamos en C++ desde cero. La razón por la que hicimos esto es porque bueno, teníamos la idea de que nos gustaría paralelizar algunas partes y optimizar algunas partes, por ejemplo, las de determinar qué mano se tiene a partir de las cartas que uno tiene, y además, por ejemplo, que varios individuos puedan jugar de a pares al mismo tiempo. Y esto solo se podía lograr si nosotros implementábamos el juego desde cero. Y también el algoritmo genético se implementa entre una mezcla de C++ y CUDA, porque las operaciones matemáticas las implementamos en CUDA y después utilizamos un wrapper de estas funciones para poder utilizarlas en el código de C++. Acá se puede ver como un overview general de la implementación. Los rectángulos rojos que se pueden ver son las partes que nosotros paralelizamos. Bueno, por ejemplo, en la parte de arriba donde dice place, los individuos del algoritmo genético están jugando el juego de Texas Hold'em de a pares, y ahí nosotros lo paralelizamos en CPU de manera tal de que varios pares de individuos pudieran jugar el juego al mismo tiempo. Y abajo, por ejemplo, donde dice Linear Agent, es un agente que toma decisiones a través de multiplicaciones vectoriales. Entonces nosotros ahí paralelizamos GPU de manera tal de que las decisiones, o sea, que las multiplicaciones se hicieran de manera más rápida. Así para dar como un overview general de lo que se está viendo en el diagrama, la gente, el individuo que toma la decisión. Por ejemplo, el input agent es si una persona quisiera como jugar en contra de un algoritmo genético, puede hacerlo a través de la línea de comando. Después está el jugador, que es como el individuo que está jugando el juego en sí, no el que toma las decisiones, y este está incluido en el juego de Texas Hold'em, donde además están las cartas, está el mazo y toda la lógica del juego por abajo. Bueno, la solución a la que nosotros llegamos, decidimos en realidad hacer una solución bastante simple, en la que el arreglo de estado que se le pasa al individuo para que tome su decisión viene dado por una posición en la que se tiene el incremento de apuesta que se hizo, es decir, cuánto dinero más tendría que poner para poder seguir jugando, el dinero que le queda al jugador, el dinero que le queda al oponente. Después, ¿cuánto dinero ha apostado el jugador hasta el momento? Que es una información importante, porque no es lo mismo si yo no he apostado dinero hasta el momento a si he apostado 10 millones de pesos en la partida hasta ahora. 13 valores que representan cuánto de cada número tengo en mi mano. Por ejemplo, tengo un 2, 2, 5 y así. Y después el número de cartas que tengo por pinta. Después el estado que tenemos se multiplica por un vector, que es el que tiene cada individuo para tomar la decisión. El vector al final tiene que tener un tamaño de 21, que es el largo del estado, por 16, porque nosotros tenemos como una decisión distinta por cada etapa del juego, por cada una de las 4 etapas del juego y por cada una de las 4 decisiones que puede tomar. Y después este vector es el que se está entrenando con el algoritmo genético. Bueno, y el algoritmo genético, básicamente, ¿cómo se hace? La evaluación se hace con pares de individuos. Los pares de individuos juegan entre sí durante un número de rondas preestablecidas, y la cantidad promedio de dinero que ganan es el puntaje que tiene el individuo. Entonces, este puntaje puede ser negativo en el caso de que pierda dinero o positivo en el caso en el que gane dinero. La selección se hace proporcional al puntaje que se le asignó al individuo.
Y después aquí se puede ver el crossover, que básicamente el vector que nosotros antes habíamos visto se mezcla con el vector del otro individuo que se eligió. Y la mutación, que básicamente, bueno, se eligen ciertas posiciones del individuo de manera aleatoria y se le suma un número real aleatorio. Finalmente, nuestros algoritmos genéticos también tienen elitismo, que básicamente lo que hace es que el mejor individuo de cada generación siempre también pasa a la próxima generación. Es decir, no perdemos al mejor individuo de una generación dada. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Yojue, que va a seguir hablando de la solución que implementamos. Gracias. Como Joaquín ya habló anteriormente, en la implementación del juego paralizamos algunas de las operaciones dentro del algoritmo genético. Dentro de estas se encuentran en primer lugar el soft plus, que es la función que convierte un valor negativo a uno positivo. Esto es para generar una distribución de probabilidad para poder escoger los individuos en la fase de selección. Y luego también está la operación de suma y multiplicación para la mutación y también para calcular la decisión que se toma en cada etapa. Lo que hacemos es una combinación lineal con la estrategia del individuo y para eso necesitamos un producto punto, que también paralelizamos en CUDA. Y además paralelizamos en CPU el entrenamiento, donde hicimos que la competencia entre pares de individuos pudiese ser ejecutada en paralelo. Entonces aquí tenemos los kernels de CUDA que usamos. En primer lugar tenemos una suma simple de vector que ya vimos en el curso, y después tenemos el kernel que usamos para la mutación, que es una suma con máscara. Y lo que hace en el fondo es una suma y una multiplicación, que en este caso, en primer lugar, el primer input sería la estrategia original del individuo, el segundo input vendría siendo el ruido que se le agrega a la estrategia, y la máscara, que es un vector de puros ceros y un 1 si es que en esa posición va a haber mutación. Y luego tenemos la función softplus, que ya mencionamos anteriormente y que se ejecuta por cada posición del vector. Y luego aquí tenemos el último kernel que utilizamos, que hace un producto punto, da una ventana. Podemos verlo aquí en el diagrama de acá a la derecha, donde lo que hace es tomar dos vectores y calcular el producto punto de una sección del vector y guardarlo en una posición del output final. Entonces, lo que hace es acá guardar la multiplicación de los dos vectores en una memoria compartida por cada bloque, y después se sincronizan los threads para que la memoria compartida esté completamente llenada con los valores necesarios, y finalmente se mapean esos valores y se suman a la posición correspondiente al output. Y aquí tenemos la implementación de la paralelización en CPU. Lo que hace es, para cada individuo y para cada número de oponentes que hacemos que ese individuo juegue, guardamos la función, la acción, o perdón, la tarea de evaluar cada par de jugadores a una cola de threads en C++. Entonces, ¿de qué forma validamos los resultados? Nosotros usamos una métrica que consiste en la diferencia de puntajes del mejor individuo con respecto a su puntaje en la generación anterior. Lo que hace es, en el fondo, considerar el mejor individuo de cada generación y computar la diferencia de puntaje para ese individuo, porque dado que es el mejor individuo y por elitismo tiene que sobrevivir a la generación final, entonces la diferencia nos da una idea de qué tanto mejoró su oponente, que sería el promedio de la población. Y también dentro del desarrollo del proyecto incluimos test para asegurarnos de que las funciones estén ejecutándose bien. Y también consideramos partidas reales de nosotros mismos como input, jugando con el individuo entrenado por consola. Y aquí tenemos el link de GitHub, donde pueden ver nuestra implementación. Ahora, para ver los resultados, vemos aquí una comparación entre la versión secuencial y paralela, y estos valores son dependiendo del número de individuos que se considera en la población inicial. Y vemos que efectivamente la solución paralela es más rápida que la secuencial, pero esta diferencia no es tan notoria, o sea, hay una diferencia, pero no es tan notoria para poblaciones más pequeñas como menores a 1000. Mientras que cuando la población es más grande, 5000 o mayor, esperamos que esta diferencia sea aún más grande. Y consideramos que esta diferencia no es tan chica al principio por el tamaño del vector que estamos considerando, que es 336,
y si es que usáramos un estado más grande, uno esperaría que esta diferencia fuese más grande. Y aquí vemos una curva del entrenamiento. Este es un ejemplo de un experimento usando 1000 individuos, donde cada individuo hacemos que juegue con 5 oponentes y dentro de cada jugada ellos juegan por 20 rondas. Entonces, primero hay que notar que la función de pérdida es la diferencia de scores que mencionamos anteriormente. Y aquí vemos que siempre es negativa. O sea que el mejor individuo jugando con sus oponentes siempre da una diferencia negativa. Significa que su oponente siempre mejora en cada generación. Entonces, eso es un indicador de que el algoritmo efectivamente se está entrenando y vemos que también desde la generación 9 o 10 aproximadamente, la LOS ya empieza a converger y la diferencia tiende a cero, lo cual tiene sentido ya que si todos los individuos ya convergen a un estado más o menos estable, entonces como que más o menos van a empatar un poco en puntaje. Entonces vamos ahora a una pequeña demostración del juego, perdón por el la tipografía de la consola, lo están viendo, ¿cierto? Creo que Sí, se sí, ve ya bien. bueno. Sí, se ve. Entonces, aquí tenemos una ronda 1, en la etapa preflop, donde player 1 somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos estas dos cartas y no hay ni una compartida aún porque estamos en la etapa preflop. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo razonable sería hacer call. Y lo que pasó fue que ya hicimos call y el jugador, el player 0, es el individuo entrenado. Y él tiene estas dos cartas y lo que hizo fue hacer un raise de 1. Aumentó la apuesta en 1. Entonces ya, digámosle que sí. Y seguimos a la etapa siguiente de flow. Entonces, se compartieron las tres cartas. Vemos que nosotros tenemos un Do y un J y las cartas compartidas son estas tres. Entonces tenemos dos pares. Entonces podríamos hacer un raise si es que tenemos una buena mano. Estoy rezando para que funcione. Ya. Acá hicimos un raise de 2 y el jugador, el individuo aceptó y más encima aumentó en 1 más aún. Y seguramente porque pensó que su carta era buena porque tiene un Kaiser y un 10. Entonces ya aceptemos su aumento de 1. Call. Y pasamos a la siguiente etapa, turn, donde se comparte la última carta, o sea, perdón, la cuarta carta. Y podríamos hacer un raise porque estamos muy seguros de que tenemos una muy buena mano, por ejemplo, de 10. Y el jugador aceptó y pasamos a la siguiente etapa. Y ahora se compartió una carta 4. Y aquí ya podemos apostar todo lo que queremos porque tenemos una muy buena mano y pongámosle 50. Y en ese caso, ahí dice que el individuo hizo fold, o sea, abandonó la jugada, entonces ganamos nosotros que somos el índice 1. Ya esto fue mucha suerte porque a veces funciona, a veces no funciona y justo ahora funcionó. Pero lo que nos dimos cuenta es que en general el individuo tiende a hacer fold, o sea, abandonar la jugada en la última partida o en la penúltima, y que pensamos que puede ser porque, esto lo voy a decir acá, pensamos que puede ser porque la información que contiene dentro del estado no es tan grande, no es tan completa del juego y hay mucha información que no está contenida, por ejemplo, la información del pasado, cuántas veces hizo fold el oponente, o cuál es la probabilidad de ganar, o qué tan probable es que yo tenga tal mano, por ejemplo. Todo esto lo podemos incluir todavía y lo consideramos como trabajo futuro. Y dentro de lo que hicimos, pudimos lograr el objetivo de implementar el algoritmo genético para jugar Texas Hold'em de forma paralela en GPU. Mostramos una comparación entre la versión secuencial y paralela y vimos que efectivamente la paralela era más rápida y tuvimos una pequeña demostración con una partida real. Y eso ha sido nuestra presentación entonces. Aquí está nuestra referencia donde nos basamos en este paper para la implementación. Muchas gracias.